Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de República Informativa. Hoy es domingo 21 de febrero del año 2021. Estamos a 6 días de conmemorar el 177 aniversario de nuestra independencia nacional. El próximo sábado 27 de febrero recordamos con alegría, regocijo, solemnidad, la fiesta más importante de las efemérides patrias. Y hablando de efemérides, vamos al plano internacional, porque vale recordar, sobre todo para las personas apasionadas del automovilismo, que un día como hoy, pero en 1948, se creó la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie, la categoría automovilística más comercial y popular de los Estados Unidos y la competición de este renglón más importante en el mundo. Felicitamos a todo el sector automovilístico de la República Dominicana y del mundo por esta conmemoración. En buena hora. Si hoy estamos aquí presentándoles contenido informativo, educativo y de entretenimiento, es porque tenemos la autorización para hacerlo. Según nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Dominicana, que en su artículo 49 consagra el derecho a la libertad de expresión e información y dice que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Sin embargo, en el furor que muchas veces produce el oficio de comunicar, a quienes nos apasiona, puede llevarnos a obviar lo que también establece la Constitución en el párrafo de ese mismo artículo que dice: el disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, la intimidad, así como a la dignidad y a la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con lo que establece la ley y el orden público. En ese sentido, quiero referirme personalmente, brevemente, al contexto difamatorio en el que se ha intentado colocar a nuestro productor ejecutivo, conductor y amigo licenciado Joel Rodríguez, experto en seguridad social y presidente de la Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social, ASONAFIS. Joel Rodríguez es un gremialista de alto nivel que ha aportado al sector de la seguridad social desde el punto de vista técnico-profesional. En República Informativa, así como otros y otras colegas periodistas y comunicadores, le ofrecemos el respaldo y el apoyo necesario para que su moral, dignidad y buen nombre sea desvinculado de todo intento de manipulación, injuria y difamación. Sé que mis amigos del Sindicato de Trabajadores de la Prensa estarán en disposición de respaldarnos desde el ejercicio del derecho mediático. Es por esto que hoy vamos a conversar con el analista jurídico César Polanco Reynoso, experto en Derecho Administrativo. Y lo vamos a hacer sobre un tema que nos preocupa, independientemente del caso de Joel Rodríguez, nos preocupa a varios sectores de la vida nacional, la difamación a través de las redes sociales y otros medios de comunicación. ¿En qué consiste, según las normativas? ¿Cuáles son las consecuencias de incurrir en esta práctica? También vamos a presentarles los análisis, los comentarios de los principales hechos que hicieron noticia durante la semana a cargo de Joel Rodríguez y Vladimir Núñez. Y por supuesto, los comentarios sociales de Mabel Paulino. Así que no se mueva, que hoy estamos bien cargados de contenido aquí en República Informativa. Gracias por el favor de su sintonía. Feliz domingo.
Continuamos con la programación de República Informativa. Como conversamos al inicio, vamos a tratar un tema que nos preocupa a varios sectores de la vida nacional, y es la difamación a través de las redes sociales y otros medios de comunicación masiva. Y para eso, como prometimos al inicio, está con nosotros César Polanco Reynoso, quien es abogado, analista y experto en Derecho Administrativo. Bienvenido a República Informativa y cuéntenos todo acerca de las normativas y las consecuencias, sobre todo, que tiene el hecho de incurrir en difamación a través de los medios sociales. Primeramente agradeciendo la invitación a tu programa, muchísimas gracias. Bueno, yo quise dividir un poco este tema en 5 tópicos. Vamos a estar hablando sobre la libertad de expresión, así como tú indicaste, que está dentro del artículo 45-49 de la Constitución Dominicana. Y también vamos a hablar sobre la pena, vamos a hablar sobre la jurisprudencia que tiene el Tribunal Constitucional, que fue esencial para definir este tema del uso de las redes sociales y el debate que se producía en redes sociales a través de la difamación y la injuria o de lo que viene siendo denominado hoy en día fake news o campañas sucias. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 348-19, definió bastante bien este asunto cuando trató en su momento de modificó, mejor dicho, en su momento, la ley sobre régimen electoral, que en ese momento traía unas penas bastante endurecidas, vamos a decir, desproporcionales. Me imagino por el tema de la competencia en los medios de las campañas, que me imagino delimitaba el tema de que no sea ofensiva la publicidad y Así algunos límites. Háblanos un poquito más de esto y cómo va el avance o la actualización en cuanto a las normativas. Sí, bueno, el Tribunal Constitucional, dentro de esa sentencia que anunciamos anteriormente, la 348-19, vuelve a tomar el espíritu del legislador en el artículo 49 de la Constitución, que se refiere a la libre expresión, donde inicia, o mejor dicho, reivindica que no se puede censurar de manera previa la libertad de expresión. Ahora bien, esta censura de manera previa, que no debe permitirse, está limitada obviamente a las penalidades, la penalización que tiene y las consecuencias de lo que se dice. O sea, no puedo limitarte a decirlo, pero luego de que lo dice tiene consecuencias. Entonces esto es bastante importante, el Tribunal Constitucional lo deja bastante claro, y obviamente también hay normativas que suplen a lo que la Constitución menciona, que viene siendo el Código Penal Dominicano y también la Ley de Delitos y Fraude Electrónico, que básicamente tiene también un artículo especializado en esto, y claramente ya el eliminado artículo que deja el Tribunal Constitucional con esta sentencia de la ley electoral, de orden y régimen electoral. Me gustaría que lo veamos en 2 partes. Yo, como ciudadana común, dominicana, sin ninguna posición política, sin ninguna función pública a mi cargo, ¿cuáles son mis consecuencias? Y ¿cuáles serían las consecuencias para quienes sí ocupan una posición política, por ejemplo, un regidor, un diputado o algún funcionario al servicio público? Sí, bueno, como ciudadano, la penalización se encuentra ya dentro del Código Penal, como mencionábamos en el artículo 13 y 7. Básicamente sería de un mes a 6 meses de prisión con multas, que básicamente el Código Penal Dominicano obviamente es un código bastante viejo, habla de multas de 5 a 10 pesos, pero obviamente eso ya se modifica en el momento en que sale la sentencia, y ya cuando eres un funcionario público, lo que implica ser un funcionario público, un miembro de la administración pública, es que si bien cualquier injuria que se cometa o perjuicio a la imagen de este funcionario tiene penalidades de 3 meses a 1 año de prisión, la realidad es que como funcionario público tú tienes que abstenerte a la crítica que te pueda hacer la ciudadanía, porque es parte del compromiso de fortalecimiento de la democracia, que bien el Tribunal Constitucional señala también dentro de su sentencia que mencionamos anteriormente. Y ese fortalecimiento de la democracia es esencial en el momento en que vamos todos a redes sociales y emitimos una opinión, y realmente el escrutinio es válido y necesario, de manera, obviamente, a priori, como decía el Tribunal Constitucional, no se puede censurar
a la persona. Tú puedes emitir cualquier comentario, pero la realidad es que tiene unas consecuencias, como mencionamos. Entonces, ¿existe o no privilegios para quienes ocupan, por ejemplo, alguna función en el Congreso Nacional o en los cabildos, en los ayuntamientos? No diría que un privilegio en sí, lo que diría es que tienen una jurisdicción distinta en materia de otros tipos de penalizaciones, pero ya con el tema de la difamación y la injuria tiene una penalidad un poco más fuerte, por así decirlo, ya que lo que busca el legislador, bueno, entendemos que buscó el legislador en el momento de emitir esta normativa, fue básicamente proteger el honor y también la fama y digamos que el trabajo que realizan los servidores públicos, porque obviamente una crítica incesante de lo que viene siendo el servicio público y las actuaciones de esto pudieran devenir en situaciones como que no se quiera un ciudadano ser servidor público. Entonces no se busca desincentivar una crítica que no sea constructiva, obviamente. Claro, pero vamos a analizar algunos ejemplos recientes. ¿Me podría citar algunos ejemplos de comportamientos en este sentido? Sí, claro. Mira, un ejemplo bastante interesante ocurrió hace unos días en el Congreso Nacional, bueno, hace unas semanas ya, con el tema del 30% de las AFP. Vimos como hubo una turba bastante violenta y reaccionaria ante este tema que terminó rompiendo los vidrios o cristales del Congreso Nacional y atacando de manera verbal y no difamatoria en este sentido, pero sí verbal y injuriosa a varios miembros de este Congreso. Entonces, ese es un ejemplo que llama mucho la atención porque, como antes había mencionado en algunas conversaciones que habíamos tenido previamente, es que es muy fácil sancionar a una persona en específico cuando comete difamación e injuria, pero ¿qué pasa cuando es una turba, cuando es una gran cantidad de personas que están cometiendo este hecho, que están haciendo uso de la violencia? ¿A quién se persigue? Y me trae rápidamente a la memoria los hechos que pasaron el 6 de enero en Estados Unidos con el ataque al Capitolio, donde se mencionó de manera reiterada que había sido un mensaje de violencia traído por el expresidente de los Estados Unidos en ese momento, Donald Trump, lo cual incurrió en que las acciones de esas personas llegaran a esa situación que deja bastante que desear dentro de la primera potencia mundial ahora mismo en el mundo. Entonces, esa situación llama mucho la atención porque sí, en Estados Unidos se llegó hasta cierto punto a identificar ciertos tipos de personas que incurrieron en violaciones no en difamación e injuria, pero sí violación a edificios gubernamentales con la entrada de esa turba al Capitolio. Pero a diferencia de Estados Unidos y toda la tecnología y demás que tienen, y bueno, la fortaleza institucional que tiene este país, República Dominicana no cuenta con un manejo, vamos a decir, tan preciso. Por eso me llama mucho la atención de que se señale solamente al causante en ese momento, que fue el diputado Jorge Botello, que estuvo dentro de esa turba. Pedro Botello, sí, disculpen, que estuvo dentro de esa turba y realmente solamente quedó ahí. O sea, sin embargo, ahora que lo mencionas, luego sí, él fue a los diferentes medios de comunicación y allí estaba atribuyendo a la responsabilidad de que se saliera de control. La manifestación pacífica, en principio, se salió de control, pero esa responsabilidad él la atribuye a sectores. Claro. Entonces, esto sí, o sea, las pruebas, háblame un poquito de esto. Es un poco difícil, vuelvo y te digo, determinar, porque ya sería un tema de verificar, obviamente, las grabaciones y todo lo que pasó en ese momento, pero entiendo que decir que fue elementos que estaban fuera de su control quizás sea un poco desproporcional de su parte, debido a que él tenía toda responsabilidad como convocante de esa manifestación a tratar de mantener la paz y el orden y obviamente manifestarse de manera pacífica, que es realmente lo que se necesita. Si vemos otro ejemplo de... Entonces, una pregunta, si él está convocando el 27 de febrero para
hacer una manifestación mayor, pero incluso intenta salvaguardar, o sea, a garantizar la seguridad. Claro. ¿Cómo va a estar al frente si tiene que estar también en sesión? En sesión. Sí. Bueno, eso es una buena pregunta y la realidad es que se les pudiera salir de las manos. Entonces, en este caso, yo me imagino que él tendría que tener una coordinación efectiva con los elementos que él, vamos a decir, controla o llama a manifestarse, que creo que esta vez será nuevamente frente al Congreso. Y te hacía mención de esa manifestación frente al Congreso porque me gustaría traerlo un poco a lo que fue la Plaza de la Bandera, que fue una manifestación pacífica donde no ocurrió ningún tipo de hecho y estaban involucradas delictivo. Más personas. Muchísimas más personas. Incluso lo que llamó la atención en su momento fue el ataque que hubo de parte de la policía o de los organismos castrenses que estaban ahí, porque realmente no solamente era la policía, sino varios organismos castrenses que estaban defendiendo el perímetro de la Junta Central Electoral. Entonces ahí, a raíz de esa provocación que surgió en ese momento, sí hubo una reacción. Hubo una reacción, pero fue una reacción positiva, porque lo que se llamó entonces fue al civismo. La gente se siguió manifestando de manera... Al respeto. Claro, de manera pacífica, y nunca se llegó a transgredir los límites. Que es precisamente, y aquí quiero que cerremos con esto porque ya tenemos que concluir la entrevista, sí. Es el párrafo donde nos habla de lo que tenemos que tomar en cuenta en el artículo 49 de la Constitución, antes de, o sea, al momento de ejercer nuestro derecho a la libre expresión e información, sí. Tenemos que tomar en cuenta que no podemos caer en la difamación, no podemos caer en la injuria, tenemos que evitar todo este tipo de acciones y a veces no, como yo decía en la introducción, no nos contenemos a los que nos gusta defender, llevar causas, comunicar, como claro. que no podemos controlarnos y debemos controlarnos. Sí. Entonces, en la euforia de diferentes causas, no solamente el 30%, hay otras causas, claro. Entonces, no debemos de caer en la difamación, en la ofensa, en la injuria. ¿Qué pasaría con esto? Bueno, como mencionaba anteriormente, la defensa del honor es lo más importante que trata de ubicar este artículo de la Constitución de libre expresión, ¿no? Entonces, básicamente, las consecuencias reales de tú emitir un mensaje negativo a través de redes sociales es casi imposible de medir debido a las impresiones que genera, la cantidad de retweets, likes, etc. Entonces, lo que busca proteger es el honor y busca proteger, vamos a decir, el perfil de la persona. Si ya tú eres una persona con una X cantidad de, vamos a decir, no privilegios, sino X cantidad de... wow, me perdí ahí. ¿Reconocimiento? De reconocimiento, sí. X cantidad de reconocimiento, eso realmente tiene un valor que es intangible, es un valor social. Ahora, cuando te difaman, y muchas veces la práctica que se hace en los medios de comunicación, ya sea por redes sociales o ya de manera tradicional, es que incurre la difamación, empieza a volar la noticia, las cosas se calientan, pero al final del día, sea culpable o no esta persona, o si ya no es culpable, no se toma una reivindicación positiva de esa situación que ocurrió, porque claramente vemos como su honor y su buen nombre sigue siendo atacado o queda dentro del rumor público. Entonces, este es lo que realmente se busca con estas sanciones que mencionamos anteriormente, proteger, lo cual no es que digamos que sea un limitante que la persona tenga una sanción, porque al final del día se sigue haciendo. Como decíamos, el tema de la censura previa no es válida. Ahora sí, las sanciones que tiene sí son bastante fuertes en ese sentido. Entonces, trata de decir, básicamente lo que trata de decir este artículo es que puedes decir o puedes expresarte. Ahora, asume las consecuencias de tus expresiones, básicamente. Entonces, eso es. Señores, entonces vamos a meditar sobre las cosas que queremos comunicar en nuestras redes sociales. Tenemos la libertad para hacerlo, pero vamos a tomar en cuenta que tenemos que respetar el honor y el buen nombre de nuestros semejantes, y no importa que usted sea alcalde, como que sea ama de casa, como que sea diputado o diputada, usted tiene el derecho de informar, de llevar una causa, de comunicar,
pero tiene el deber de respetar la integridad, el honor y el buen nombre de sus semejantes y conciudadanos. Vamos a una pausa y retornamos con el contenido de República Informativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Continuamos con la interesante propuesta de República Informativa que ha quedado para quedarse con ustedes en sus hogares, orientarle, y una revista semanal donde la familia dominicana se convierte en parte de nosotros para agendarnos y ver cómo anda la República Dominicana. Vladimir, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Joel, buenos días a todas las personas que nos sintonizan en esta mañana. La mejor propuesta de los domingos, República Informativa. El tema de la vacuna es el tema obligado de la semana, que ha palpitado, ha incidido en la semana. Ya comenzaron a vacunar a las personas que están en la primera línea, importante, como nosotros proponíamos en diferentes entregas que hacíamos alusión al tema. Los médicos, las enfermeras. Lo que no entiendo es porque cada vez que le ponen la vacuna, las primeras fotos que salieron, la gente arrugaba la cara, o sea, como que había dolor. Pero en definitiva, el doctor Cruz Jiminián dice que no hay dolor. Y él lo mostró porque fue grabado. ¿Qué tú piensas, Joel? Bueno, no, mira, es así, gracias a Dios y a la voluntad y al empeño que ha tenido el gobierno dominicano, conjuntamente con todos los sectores del sector salud y las instituciones que manejan la cosa pública en términos sanitarios, ya han llegado las vacunas. Y es un tema que hay que decirlo, que hay que ponderarlo, hay que analizarlo y estudiarlo. En otros países de Latinoamérica todavía no ha llegado la vacuna para combatir el COVID-19. Si bien es cierto que la primera partida fue de 20,000 vacunas y el pasado viernes se embarcó otro cargamento de 30,000, que fue una donación de la India a la República Dominicana, y pensamos que ahí entonces hay 10,000 y 15,000, 25,000 ciudadanos de la primera línea que se van a poner las 2 dosis de esta preciada vacuna que tanto hace falta en la República Dominicana. Si bien es cierto que luego de las críticas y luego de que de una u otra manera el presidente Luis Abinader dijese en varias ocasiones a la opinión pública, pero cumplieron y ya están los dominicanos y dominicanas poniéndose la vacuna. No solamente eso, que es lo que desde acá de República Informativa siempre le exhortamos, es que hay que cuidar la familia, y es que usted tiene que salir a la calle si necesario, en el caso que labore también, y usar los protocolos correspondientes que el Estado nos ha asignado, y el uso de la mascarilla, que es un tema fundamental, y de siempre, paulatinamente, ver cómo anda su organismo y cómo anda su temperatura. Eso que tú hablas de que nosotros logramos obtener la vacuna primero que otros países. Así es. Habla muy bien del esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano, esas gestiones para traernos la vacuna al país e iniciar, como nosotros proponíamos, con las personas que están en la primera línea y luego con las personas que son más vulnerables. Un tema que en esta semana se estuvo hablando, algunos comunicadores, es que cuestionaban que el presidente no fuera el primero que se vacunara, se pusiera la vacuna. Ya se diseñó un protocolo, no entiendo por qué, porque si hay gente que trata de buscarle la quinta pata al gato, como dicen en mi pueblo, de que él no se vacunara, que debió vacunarse, que para que dé confianza a la población. Es que se diseñó un protocolo, y aunque él sea el presidente de la República, el primero entre sus iguales, él no debe violarlo. Eso es como cuando tú procreas un hijo y tú mismo lo violas. Eso es una aberración. O sea, él está haciendo lo correcto. Vamos a empezar con las personas que están en la primera línea, los médicos, enfermeras, el personal médico completo, y luego vamos con las personas más vulnerables, y cuando a él le toque, como cualquier ciudadano normal, pues entonces él
se aplica la vacuna, pero entiendo que eso no le hace bien, que se esté con estos ruidos, tratando como desmeritar el proceso, que va muy bien. Porque eso que tú dices, que nosotros recibamos la vacuna primero que otros países, eso habla muy bien del esfuerzo del gobierno y va bien. Por lo menos desde mi punto de vista va bien. Entonces, yo creo que estos ruidos no le hacen bien al proceso de que si el presidente no se vacuna, que debe ser el primero, para que lo que hay que hacer es una campaña agresiva a través de los medios de comunicación, llevando las informaciones de que no hay problema, que lo ideal es vacunarme. Es la única arma que tenemos ahora más efectiva para combatir esta enfermedad, esta terrible enfermedad que ya ha cobrado 3.000 vidas. Así es. 3.000 vidas que se nos van. Y yo creo que lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Lo que se diseñó, que es lo que más conviene, desde mi punto de vista, es lo que hay que hacer, Joel. Mira, sí, dado lo que dices acerca de otros países que no ha llegado la apreciada vacuna, y es por una simple razón, y es que los países más poderosos han acaparado la vacuna. Y los países de Latinoamérica, al igual que nosotros, con la misma idiosincrasia de pobreza, que los gobiernos dependemos, estos gobiernos de Latinoamérica dependen de los sectores de poder, de potencias mundiales, y eso es lo que ha pasado. Entonces, inclusive el presidente, en un momento que cuando estaba recibiendo las primeras dosis de vacuna, tocó el tema acerca de la poca que los demás países del mundo no han sido consecuentes con este proceso. Sí. Y es lo que pasa cuando citas, Vladimir, acerca de que lo que pasa es que aquí hay un grupo, en este país hay un grupo, hay sectores que se encargan de siempre decir que las cosas andan mal. Y no es así. Esto que está pasando, que esta semana pasada vimos ante los medios de comunicación, vimos a un gobierno responsable. Porque en esta altura de juego, que estaban apostando a desmeritar ese proceso, hoy en día, la primera línea diseñada por el gobierno dominicano, se están vacunando. Las personas que deben de vacunarse, el personal que tiene el cara a cara con los y las dominicanas contagiadas, es ese profesional de salud en los hospitales públicos, Vladimir. Claro. En hospitales públicos, que es donde está la mayor vulnerabilidad. Aquí hay gente que se dedica a desmeritar lo que el otro hace. Es como dice un refrán: no hace ni deja hacer. A esas personas le invitamos a que se eduquen en República Informativa, porque este es un programa serio, responsable, que tiene un compromiso con usted, distinguido dominicano, porque queremos que esta sociedad cambie, Vladimir, y que la gente aprenda a sumar y no a restar, no a desmeritar. El presidente no se puso la vacuna en primer orden, porque si él se la pone, los demás funcionarios de primer nivel querrían también ponérsela. Yo pienso que él hizo lo mejor que un mandatario debe hacer, y es poner el ejemplo y no privilegiarse él ni su familia con el protocolo estipulado desde el Estado Dominicano. Nosotros que tenemos más de una década tocando temas del sector salud, pensamos que eso es lo que el Estado y el mandatario debió de hacer. Que otros hablan en contra, algunos intereses tienen para perjudicar la obra que este gobierno recién instaurado está caminando en pasos de muchos problemas, de una crisis sanitaria y de una crisis económica que no es fácil avanzar, y más cuando hay sectores que solo piensan en desmeritar las cosas positivas, porque si algo nosotros aquí hacemos es que tenemos un compromiso con la juventud, con usted, hablando la verdad. Nosotros pensamos, Vladimir, y sé que vamos en la misma línea, que esto hay que aplaudirlo. Y hay que incitar a la población a que se vacune y que no tenga temor. Eso no duele.
Lo que pasa es que parece que algunos camarógrafos tomaron fotografía en ese momento en que además hay gente que tiene miedo a las inyecciones. Pero precisamente ellos son los que inyectan, muchos de ellos. Y Sí, tú, sí. por eso yo me dije, wow, pero son médicos y ellos hacen eso todos los días. O sea, se la aplicaron a él, lo único que ahora están en el lado opuesto. Esos y son, se la aplicaron. Esas son, yo vi que eran como damas. O sea, las damas a veces le tienen No, temor. yo vi hombre, yo vi militar, médico militar. Oye, me sorprende bastante eso. Oye, pero para seguir con lo que tú dices, si el presidente se hubiese vacunado, esas personas que le cuestionan por no hacerlo, entonces lo cuestionarían porque lo hizo. Entonces, o sea, es como déjame ver cómo yo le busco algo negativo, trato de joder. Perdón la palabra. Así es. De joder el asunto. Así es. Para desmeritar el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Mira, y este tema que estamos tocando, a propósito de la entrevista que tuviéramos con un joven muy destacado y experto en temas laborales, en temas judiciales, acerca de este proceso de la injuria, de la difamación, de cómo un grupo, en vez de avanzar y que este país eche para adelante, lo que quiere es poner las cosas difíciles y desmeritar todo, dañar todo. Esos son los que le dicen dañinos. Entonces, dilecto dominicano, si usted quiere que su país avance, vamos a sumarnos, vamos a aportar y no a desmeritar las cosas que andan bien, que son muy pocas, en este país y en el mundo, porque hay una depravación moral y social que tiene la gente. Y lo que quieren es estar acusando con ese dedo acusador, que como dice un Fran por ahí, que al final de cuentas es a él en realidad que lo acusa. Detrás de todo eso hay intención. Claro. Todo el que usted ve que quiere desmeritar, denigrar, ofender, acusar, algo persigue dilecto dominicano. Vladimir, ¿cómo anda el COVID? Bueno, 3.000 personas ya han fallecido. Bueno, el viernes, el boletín del viernes hablaba de 17, sí. El último boletín. Una muerte, una persona que muera es doloroso, mucho más para su familia como para todos nosotros. La gente tiene que someterse al protocolo, no hay otra salida, no hay, hasta ahora, lo que tenemos es que someternos al protocolo y hay personas que aún todavía no lo entienden y mueren gente, se infectan gente, el irresponsable infecta a su familia. O sea, porque si tú me dijeras que el virus le atacara a las personas que incumplen estas normas, bueno, te dijera, bueno, las consecuencias son así, pero es que infectan sobre todo a las personas más vulnerables de la casa, los abuelitos, los padres. Entonces, debemos tomar un poquito de conciencia con esto, mascarilla, lavado de manos constante y una constante supervisión de los hijos también, porque eso son los que más propagan el virus. Así es, Vladimir, vamos a cuidarnos, vamos todos los dominicanos y dominicanas a ayudar al superior gobierno a que podamos avanzar y de una u otra forma darle la estocada al COVID-19. Vamos a una pausa comercial y a unos consejos de República Informativa, pero antes veamos una interesante intervención del director del Infotep, donde habla de sus raíces. Continuamos. Y los primeros zapatos con los que vine a la capital, se los cogieron prestado el muchacho, yo no sé si él sabía, pero lo que me preocupa es cuántos jóvenes como yo se perdieron en el camino de la vida, porque no encontraron quien le prestara los zapatos, o no encontraron el camino de la escuela. Mira, yo nací en una loma, en un campo que se llama Loma Azul, que está a 7 kilómetros de Tenares. Nuestra vida transcurría básicamente entre los conucos, la recogida de café y bañarlo en el río Cenoví. Yo prefiero el pollo criado suelto, que tiene la carnita dura, pero con arroz y habichuela. Yo soy un enfermo de la lectura, con libros físicos, porque uno lee en un celular o lee en una tablet, pero a mí me gusta leer el libro. Yo creo que la mayor organización de mi vida
la conseguí en la organización de los Boy Scouts. La patrulla de nosotros, que era la patrulla Halcones, ganamos la competencia en los mejores nudos. El 20 de septiembre cumpliré 50 años de profesor a tiempo completo. Por eso yo estoy en una institución donde me siento muy a gusto. Yo aquí trabajaría gratis. El ciudadano pobre que no quiere hacerlo mal hecho y que quiere progresar, tiene un solo camino: la educación y el trabajo. Lo único que me interesa es que muchachos que se formen en esta gestión puedan decir: gracias a este diploma, a este certificado, cambié mi vida. Lo único. Continuamos con este interesante repertorio aquí, Vladimir, y directos televidentes en República Informativa. Hay un tema que hay que tocar, y es que aquí somos transparentes, y es el tema de la alza de los productos básicos de la canasta familiar. Así no podemos. Los alimentos de la canasta básica familiar, el arroz, la carne, el pan, los huevos, han tenido un ligero aumento. Y eso de una u otra forma está perjudicando a los pobres de la República Dominicana, que son los mayores adquisidores de estos productos básicos para poder mantener a su familia. Y si usted a eso le suma el aumento consecutivo de los combustibles, de los carburantes, el GLP, la gasolina, el transporte, Don Hito Bisonó, así es. Sí, o sea, la gente en las redes sociales exige una explicación, y yo creo que sí, que es bueno que el ministro de Industria y Comercio pueda formular una idea a propósito de la fórmula para que la población dominicana pueda tener un poco de paz y que estos artículos bajen, porque hay también sectores que se aprovechan de cualquier tipo de precariedad para ellos entonces aplastar al pueblo. Tengan cuidado, que este pueblo dominicano está observando y está viendo cuáles son esos sectores que de una u otra manera quieren golpear más a la familia dominicana sin sentido alguno. ¿Y por qué, Vladimir, este aumento a 40 pesos una libra de arroz? A propósito del tema, el pasado viernes, federaciones de comerciantes detallistas hablaban del tema, sí, y decían que esto es simplemente presiones políticas de funcionarios, incluso de la pasada administración, que están incitando a grupos para que presionen, elevando el arroz, la libra a 40 pesos. Algo, tú dices, wow, pero ¿cómo es posible? 40 pesos una libra, tan solo una libra de arroz. Ellos decían que eso en ningún mercado está vendiendo el arroz a 40 pesos la libra. Y vi algunos trabajos. Pero súmele a eso el costo de la carne. Sí. Súmele a eso el costo del GLP. Devastador. Súmele a eso la crisis económica y sanitaria que vive nuestro país. Eso hay que leerlo, y yo pienso que el presidente y los organismos de lo que maneja y el funcionariato que maneja la cosa pública no se me hagan los tontos. Tengan cuidado, que aquí hay sectores detrás de dañar, y yo siempre digo, Vladimir, yo apelo a la paz social, yo apelo a la paz laboral, yo soy un hombre de consenso y de paz, y llamo siempre al diálogo. Ahora, esos sectores que están propiciando hacer daño, mucho cuidado, porque eso nos dañaría a todos. ¿A quién nos daña?
a los poderosos. A los poderosos. Que tienen casa en Miami. Sí, eso que no le importa lo que pase aquí, pero a nosotros, que tenemos familia y compromisos acá, con la banca, con nuestros hijos en echarlo hacia adelante, a nosotros sí nos perjudica. Por eso es que propiciamos la paz. Y todo lo que llame al desorden, al caos, yo lo repudio y lo enfrento a viva voz. Eso es devastador, eso elevar los precios y en un momento como estamos, donde estamos viviendo una crisis sanitaria profunda, económica y sanitaria profunda, que este tipo de artículos, uno de los, imagínate, el cereal, el arroz es uno de los artículos que más se consumen acá, y elevarlo y hablar o amenazar, porque ellos hablan que son amenazas, que no se está vendiendo a ese precio, pero el simple hecho de amenazar, eso perturba a muchas familias, sobre todo carentes de recursos, y yo entiendo que el gobierno tiene que estar ojo visor con esta situación, porque si lo deja ahí, se le puede ir de las manos. Y este país no resiste una situación inflacionaria de los alimentos, o sea, de repente, así, porque no hay justificación. ¿Hay escasez de arroz? No, claro que no hay escasez de arroz. No, y que somos productores de arroz. Somos productores de arroz. Entonces, ¿cuál es el motivo? Seguro que será que ellos quieren que el gobierno les subsidie. Eso es lo que detrás de eso que andan, para seguir ganando dinero a costa de los bolsillos de los que menos tienen, de los consumidores. Así es, creando caos. Tú sabes que hay sectores que ganan con el caos. Oh, hay gente que apuesta al caos. Y hay sectores que incitan y manipulan a la gente. La gente que va a los periódicos, déjame ver dónde hay que un problema para yo echarle fuego. No, y hay políticos, hay sectores que propician el desorden, porque ellos son gananciosos de eso, pero no saben el daño que le están haciendo a esta sociedad y a una generación con tantas ganas de echar hacia adelante. Vladimir, tantos jóvenes que yo me reflejo en ellos, que venimos de barrios marginados, que estudiamos con sacrificio, que venimos de padres humildes. Yo pagué mis estudios trabajando en una universidad privada, pero la más económica, porque no podía. Pues yo vengo de un extracto social muy humilde y de la cual estoy orgulloso. Pero hay sectores que quieren que mi clase aplastarlos, no quieren que se hagan profesional, no quieren que emprendan. Mucho cuidado que le estamos dando seguimiento. Y como también le damos seguimiento y le dimos seguimiento la pasada semana, el domingo pasado, el día de que tuvimos con ustedes un gran programa para ustedes, el Comité Central del PLD y el problema que se ha armado ahí con dos jóvenes muy valiosos, con José La Luz y Rafael Paz, peleando mucho. ¿Qué tú opinas de eso? Una discusión intensa. Mira, yo creo que esa discusión tuvo como más auge que la misma votación del Comité Central del PLD. Lamentablemente. Así es. Mira, esa situación que se ha dado en el PLD, ahora José La Luz es una mosca que molesta dentro de ese colectivo. Y hay personas que han comenzado a decir que José está externando todo lo que ha dicho, de que ese es un colmado de Danilo Medina, que ese es la pulpería de Danilo Medina. Todo lo que ha dicho es por cosas personales, o sea, por cosas personales que a él no se le permitió dentro del partido. Pero vamos a asumir que fuera así. Lo que yo me gustaría saber es si eso no ocurre, si ahí no se hace lo que dispone el expresidente Danilo Medina, que se está hablando, que muchos han dicho que es el activo más importante y que debe ser el presidente de ese partido. Aquí la gente no se retira, aquí seguimos fomentando el caudillismo. Desde Balaguer porque mira lo que pasó con el Partido Reformista, miren lo que está reducido. Desde Balaguer, tú recuerdas una frase que decía, mientras Balaguer aspire, que nadie, mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Sí. Entonces, estamos en el siglo XXI y seguimos fomentando esa misma práctica de que el líder del partido no puede tener disidencia. Y si alguien disiente, opina diferente, bueno, hay que aplastarlo.
Yo creo que eso no le hace bien. Eso no es democracia interna de un partido. Yo creo que eso no es democracia interna. Y Rafael Paz lo sabe. Ahí hay un comité político. Sí. Pero ese comité político era empleado o eran funcionarios del gobierno que encabezaba Danilo Medina. ¿Y cómo ese comité político le va a decir al presidente Danilo Medina, no, eso no se puede hacer? ¿Cómo le va a cuestionar alguna acción que esté incorrecta? No puede, porque son funcionarios, son parte de la administración pública y hay en los partidos tiene que haber unos que se dedican a la vida partidaria, a las acciones partidarias, y otros que se dedican al gobierno. Pero es que todos quieren estar en el gobierno y quieren estar en el partido. Ahí tenemos, por ejemplo, no tengo nada con él, Sí. Euclides Gutiérrez Félix, Dios en un mío, comité político. Dios mío. Desde Trujillo, un hombre que fue senador. Pero dime, ¿cómo eso llevando una idea del siglo XX en el siglo XXI? Tú no puedes conquistar nada. Nada. Esa gente se van a quedar ahí. Mucho cuidado si lo tocan. No, pero lo del Comité Central lo Ratificaron. Lo ratificaron, incluyeron 300 más. Pero vamos a ver qué va a pasar con el comité político. Algunos han dicho que no quieren volver, que bueno, que le den espacio a la juventud, pero ese es el problema. Mira, yo lo que veo un desgaste dentro de ese partido que tuvo tiene sus luces, muchas luces, y también tiene sus sombras. Yo pienso que desde el mismo PLD nunca se ha apostado a ese relevo generacional. Ese relevo que ellos han apostado es a la familia, que son lo que tú has visto, porque hubo un momento en que el PLD era la mayor fuerza política que tenía la República Dominicana, pero dio tanto la gota que hizo el hoyo, y por eso vino un relevo político donde el Partido Revolucionario Moderno tiene todo: Cámara de Diputados, Senado de la República, los gobiernos municipales. Todo. ¿Pero por qué? Bueno, por un accionar. Entonces van a seguir cometiendo el mismo error. Entonces no van a hacer opción de poder. No lo van a hacer mientras el relevo que exista ahí dentro sea el relevo de la familia. Pero ¿cómo es posible que tú veas un funcionario que encamina al hijo a que sea diputado? Que encamina al hijo a que sea superintendente de una de las posiciones, de una de las superintendencias que existen en el país, viceministro. O sea, el PLD dejó pocas personas que por capacidad y por calidad le dio participación en el Estado Dominicano. Si repiten la historia, no creo que vuelvan al poder. Aparte, el partido que fundó Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, le ha hecho un hoyo garrafal a un PLD que hubiese podido dar más, pero por el accionar y esos grupismos que se montan para perjudicar, porque esa base del PLD que hoy languidece fuera del poder, también estaba fuera antes. Es un asunto que ellos tenían manipulado a unas bases con dádivas. Qué bueno que eso poco a poco desaparezca. Pero fíjate un tema, Joel, para que tú veas si eso no es así. La división del Partido de la Liberación Dominicana vino por la imposición de un candidato que lo hizo Danilo Medina. Sí. O sea, Danilo Medina intentó reelegirse, modificar la Constitución, se militarizó el Congreso, no pudo e impuso un candidato. Ahí vino la división. Así es. Pero además pierden las elecciones y después Danilo Medina dice que la base que pedía dinero, que todo era con dinero, pero ¿y la cúpula? Así no. Vladimir, háblanos ya antes de irnos de lo que tú consideras que va a pasar el 27 de febrero. Bueno, el diputado Pedro Botello ha dicho ya en varias ocasiones, en varios espacios, de que esa manifestación va el 27 de febrero, en la primera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Yo creo que todo el mundo tiene derecho
a manifestarse, a protestar dentro del marco del orden, del respeto. Pero yo creo que hay que ser prudente en el momento que se realiza, porque creo que eso de movilizar a un grupo de personas en un momento, en un día importantísimo en que nacimos como república, yo creo que le falta a la prudencia, y eso podría ser una acción de provocación en un momento de que el presidente va a rendir cuentas al país. Yo creo que los organizadores de estas manifestaciones deben pensar, repensar, considerar esa decisión de marchar ese día, porque eso no le hace bien a la tranquilidad, a la paz que debe tener el país en un momento de que vivimos una pandemia. Esa manifestación de la gente no guarda distanciamiento, pero aparte de eso puede generarse una situación con los agentes policiales que van a estar en todo el perímetro de la sede legislativa. Y yo creo que estos organizadores, junto al diputado Pedro Botello, deben repensar esa decisión de marchar. Hay que evitar. Ellos pueden hacerlo, no es que no tengan derecho, pero ellos pueden hacerlo en otro momento, en otra ocasión, por la paz del pueblo dominicano. Como en otro momento, directos televidentes, vamos a compartir con ustedes en otra emisión de República Informativa. Que pasen feliz día.